En nuestra caminata diaria, hay momentos en que el miedo intenta impedirnos avanzar. Estos momentos de incertidumbre desafían nuestra fe y ponen a prueba nuestra confianza en Dios. El miedo tiene el poder de paralizarnos y hacernos dudar de quiénes somos y de lo que Dios ha prometido. Sin embargo, incluso frente a estas situaciones difíciles, la Biblia nos enseña que podemos hacer una elección poderosa: poner nuestra fe por delante de nuestros miedos. El salmista, en sus momentos de angustia, expresó una verdad profunda. Dijo: "Cuando tengo miedo, confío en ti". Esta confianza no es una negación del miedo, sino una decisión de no ser dominado por él. Cuando elegimos confiar en Dios, nos conectamos a algo más grande que nuestros sentimientos y circunstancias. Nos conectamos al poder y a la presencia del propio Dios. En este video, vamos a explorar lo que sucede cuando tomamos esta decisión de fe. ¿Qué pasa cuando, en lugar de permitir que el miedo controle nuestras vidas, elegimos creer que Dios es mayor que cualquier situación? La fe nos da el coraje para enfrentar lo imposible, nos capacita para atravesar las tormentas y nos recuerda que Dios siempre está a nuestro lado, listo para sostenernos. Vamos a descubrir, a través de las enseñanzas de la palabra de Dios, cómo la fe tiene el poder de transformar la manera en que enfrentamos nuestros miedos y nos lleva a vivir de manera victoriosa y llena de esperanza. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. El miedo es una emoción profundamente humana y una reacción natural que todos enfrentamos en diferentes momentos de la vida. Puede surgir en respuesta a diversas situaciones, como una amenaza inminente, una dificultad personal o incluso lo desconocido. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que enfrentaron el miedo en momentos cruciales de sus vidas. Sin embargo, lo que marca la diferencia es la forma en que cada persona elige reaccionar ante este sentimiento. La palabra de Dios nos ofrece una guía clara sobre lo que es el miedo y, más importante, cómo puede afectar nuestra fe si no sabemos lidiar con él de la manera correcta. El miedo, cuando se malinterpreta o se gestiona incorrectamente, tiene el poder de paralizarnos, de hacernos creer que estamos solos y desamparados. Uno de los primeros ejemplos bíblicos que ilustra el impacto del miedo ocurre en el jardín del Edén, poco después de la caída de Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 10, Adán, al escuchar la voz de Dios, dijo: "Oí tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí". Aquí vemos cómo el pecado trajo el miedo a la humanidad, haciendo que Adán y Eva, que antes tenían una comunión perfecta con Dios, ahora se escondieran por estar avergonzados y temerosos. El miedo, en este caso, hizo que se alejaran de Dios en lugar de buscar su presencia para la reconciliación. A lo largo de las Escrituras, nos damos cuenta de que el miedo puede tener efectos devastadores cuando no es controlado por la fe. Un ejemplo notable es el caso del pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Después de espiar la tierra, 10 de los 12 espías enviados por Moisés regresaron con un informe negativo, lleno de miedo y duda. En Números, capítulo 13, versículo 33, dijeron: "Y vimos allí gigantes, hijos de Enaque, descendientes de gigantes, y éramos a nuestros propios ojos como langostas, y así también éramos a sus ojos". El miedo de estas personas fue tan fuerte que se olvidaron de la promesa de Dios y comenzaron a dudar de la victoria que Él ya había garantizado. Este miedo, que se propagó por todo el campamento, resultó en 40 años de peregrinación en el desierto, retrasando la entrada en la tierra prometida. Aquí vemos claramente cómo el miedo, cuando no se enfrenta con la fe, puede alejarnos de las promesas de Dios. En el Nuevo Testamento, también encontramos un ejemplo claro de cómo el miedo puede afectar nuestra confianza en Dios.
Cuando los discípulos estaban en medio de una tormenta, según se registra en Mateo capítulo 14, versículos 22 a 31, Pedro, lleno de fe, salió del barco y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Sin embargo, cuando se dio cuenta de la fuerza del viento, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Inmediatamente, Jesús lo reprendió diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo, capítulo 14, versículo 31. Este episodio ilustra perfectamente el impacto del miedo sobre la fe. Cuando desviamos nuestros ojos de Jesús y nos concentramos en las circunstancias adversas, el miedo nos debilita y nos hace hundirnos. El miedo, en este caso, impidió que Pedro continuara en su caminar de fe, mostrando que se dejó dominar por las circunstancias en lugar de confiar plenamente en Jesús. El miedo afecta nuestra fe de varias maneras. Primero, nos hace olvidar las promesas de Dios. En Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No te asombres, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, y te ayudo, y te sustento con la diestra de mi justicia». Cuando el miedo entra en nuestro corazón, tendemos a olvidar estas promesas y comenzamos a creer en las mentiras del enemigo, que nos dicen que estamos solos y que la situación es imposible de resolver. Esto es exactamente lo que el enemigo desea: que el miedo robe nuestra confianza en Dios y nos haga dudar de su capacidad para socorrernos. En segundo lugar, el miedo nos lleva a la inacción, nos paraliza y nos impide actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, Moisés inicialmente resistió, diciendo que no era lo suficientemente elocuente y que nadie creería en él. El miedo al fracaso y la inseguridad de no ser capaz de cumplir lo que Dios le ordenó casi lo impidieron aceptar la misión divina. Sin embargo, Dios respondió a cada una de sus objeciones, mostrando que Él estaba en control de todo. Esto está registrado en Éxodo, capítulo 3, versículos 11 a 12, donde Dios le asegura a Moisés: «Yo estaré contigo». Aún así, Moisés todavía dudó. Este es un ejemplo de cómo el miedo puede hacernos resistir el llamado de Dios en nuestras vidas, haciéndonos creer que no somos lo suficientemente buenos o capaces. En tercer lugar, el miedo nos impide experimentar la paz que Dios desea darnos. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos anima a no estar ansiosos por nada, sino en todo, por medio de la oración y súplicas, con acción de gracias, presentar nuestras peticiones a Dios. Él entonces afirma que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Cuando el miedo y la ansiedad dominan nuestras vidas, quedamos ciegos a esa paz sobrenatural que Dios promete darnos. En lugar de descansar en la confianza de que Dios está en control, nos entregamos a la preocupación y al miedo del futuro, impidiendo que la paz divina llene nuestro corazón. Por último, el miedo debilita nuestra fe, haciéndonos dudar del carácter de Dios. Cuando enfrentamos situaciones desafiantes, el miedo puede llevarnos a cuestionar si Dios realmente está en control, si Él es realmente bueno y si cumple sus promesas. Esta duda mina nuestra fe y puede alejarnos de la relación íntima que Dios desea tener con nosotros. El autor de Hebreos nos recuerda, en el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la base de nuestra relación con Él, y el miedo, cuando se le permite, corroe esa base, creando una distancia entre nosotros y Dios. Pero la buena noticia es que Dios nos ha dado las herramientas para superar el miedo y fortalecer nuestra fe. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, leemos: «Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Esta es una verdad poderosa. El miedo no proviene de Dios.
nos ha dado un espíritu de poder, no de debilidad, de amor, no de miedo, y de dominio propio, no de caos. Cuando elegimos poner nuestra confianza en Él, nos capacita para vencer el miedo y vivir una vida llena de valentía y fe. En resumen, el miedo es una emoción natural, pero cuando permitimos que domine nuestras vidas, nos aleja de Dios y nos impide vivir la plenitud de sus promesas. La Biblia nos enseña que la clave para vencer el miedo es confiar en Dios, recordar sus promesas y mantener nuestros ojos fijos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Antes de continuar, si estás buscando una manera de fortalecer tu fe y vencer los miedos que intentan dominar tu vida, una práctica de oración consistente puede ser la clave. Es en la presencia de Dios, a través de la oración diaria, donde encontramos paz, fuerza y dirección. Por eso, quiero invitarte a conocer mi devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Está diseñado para ayudarte a superar las distracciones y desarrollar una vida de oración sólida y significativa. Con este devocional, aprenderás a transformar tus preocupaciones en momentos de profunda conexión con Dios, recibiendo claridad y propósito en cada área de tu vida. Es una oportunidad para interceder por las áreas más importantes de tu jornada y experimentar una verdadera renovación espiritual. Por eso, haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. Ahora que ya hemos visto el impacto que el miedo puede tener en nuestras vidas y cómo puede afectar negativamente nuestra fe, exploremos el arma poderosa que Dios nos dio para superar el miedo, la fe. La fe es uno de los temas centrales de toda la Biblia, y es a través de ella que podemos acceder a las promesas de Dios, vencer desafíos y, sobre todo, enfrentar el miedo con confianza en quién es Dios y en lo que Él puede hacer. La fe es nuestra respuesta activa a situaciones que, de otro modo, nos paralizarían. Nos da valor, nos sostiene en tiempos de incertidumbre y nos conecta al poder de Dios que actúa a nuestro favor. La Biblia nos enseña que la fe no es solo un concepto abstracto, sino una convicción profunda y firme en Dios y en sus promesas, incluso cuando no podemos ver el camino claramente delante de nosotros. En Hebreos, capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo define la fe como una confianza inquebrantable en lo que esperamos, incluso cuando no tenemos evidencias visibles o tangibles. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en que Dios está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. La fe, como nos revela la Biblia, es el antídoto directo para el miedo. En muchas ocasiones, el miedo nos hace centrarnos en nuestras limitaciones y debilidades, pero la fe nos recuerda que no estamos solos. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Jesús, a lo largo de su ministerio, enfatizó repetidamente la importancia de tener fe y confió en Dios para realizar milagros, vencer obstáculos y hasta superar la muerte. Cuando los discípulos enfrentaron una tormenta en el mar, llenos de miedo, Jesús los calmó, pero también los corrigió diciendo: ¿Por qué sois tímidos, hombres de poca fe? Mateo capítulo 8, versículo 26. Aquí vemos claramente que Jesús asocia la fe con la capacidad de enfrentar el miedo y la incertidumbre. Sin embargo, ¿qué es esta fe que Jesús nos pide tener? La fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar plenamente en sus promesas y en su carácter. Es creer que, incluso en medio de las mayores dificultades, Dios tiene un plan y está en control. Cuando enfrentamos el miedo, nuestra respuesta natural puede ser escondernos, huir o desesperarnos, pero la fe nos llama a reaccionar de manera diferente, a confiar y actuar, sabiendo que Dios está con nosotros. Uno de los ejemplos más poderosos de la fe en acción en la Biblia
es la historia de David y Goliat. David era solo un joven pastor cuando se enfrentó al gigante Goliat, un guerrero temido por todos. Mientras los soldados de Israel temblaban de miedo, David, con su fe inquebrantable en Dios, avanzó para enfrentar al gigante, confiando no en sus habilidades, sino en el poder de Dios. En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, David le dice a Goliat: «Tú vienes a mí con espada y con lanza y con escudo, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». David sabía que su fuerza no venía de sus armas o de su experiencia en batalla, sino de su fe en el Dios Todopoderoso. Esa fe fue lo que le dio valor para enfrentar a un enemigo mucho más fuerte y bien armado. Y como sabemos, David salió victorioso porque Dios honró su fe. Este ejemplo nos enseña que la fe es lo que nos permite enfrentar desafíos que parecen insuperables. El miedo nos dice que el gigante es demasiado grande para ser derrotado, pero la fe nos recuerda que Dios es mayor que cualquier gigante. El miedo nos hace creer que no somos capaces, pero la fe nos da la confianza de que con Dios todo es posible. Jesús reafirma esto en Marcos, capítulo 9, versículo 23, cuando dice: «Todo es posible al que cree». Este versículo nos muestra que la fe abre puertas para lo imposible, capacitándonos para enfrentar el miedo de manera victoriosa. Otro ejemplo de la fe como arma contra el miedo se encuentra en la vida de Abraham. En Génesis, capítulo 12, Dios llama a Abraham a dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía para ir a una tierra que Dios le mostraría. Para cualquier persona, esta orden habría causado gran miedo e incertidumbre. ¿Cómo abandonar todo y seguir a un lugar desconocido, sin garantía de lo que encontraría? Sin embargo, Abraham actuó en fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, leemos: «Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció, saliendo a un lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba». La fe de Abraham no era ciega, sino basada en la confianza de que Dios cumpliría sus promesas. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía quién era el Dios que lo estaba llamando. Y por esta fe, Abraham se convirtió en el padre de una gran nación y heredero de las promesas de Dios. La fe no elimina el miedo inmediatamente, pero nos da los recursos para enfrentarlo. Como seres humanos, es natural sentir miedo ante lo desconocido o ante circunstancias difíciles, pero la fe nos ofrece una perspectiva diferente. En lugar de ser controlados por el miedo, somos impulsados por la fe a avanzar, incluso cuando no tenemos todas las respuestas o cuando el futuro parece incierto. Un ejemplo poderoso de esto es el relato de la travesía del Mar Rojo. En Éxodo, capítulo 14, el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por el ejército egipcio y se encontraba acorralado entre los soldados y el mar. El miedo era evidente. Clamaron a Moisés, y Moisés con fe dijo: «No temáis, estad quietos, y ved el salvamento del Señor, que hoy os hará». Éxodo capítulo 14, versículo 13. La fe de Moisés no estaba en su propia capacidad de salvar al pueblo, sino en la certeza de que Dios haría lo imposible. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El mar se abrió, y el pueblo cruzó en seguridad. Este milagro fue posible porque Moisés confió en Dios y guió al pueblo con fe. Otro aspecto importante de la fe como arma contra el miedo es que la fe nos ayuda a ver más allá de las circunstancias inmediatas. Cuando miramos los desafíos solo con nuestros ojos humanos, vemos obstáculos insuperables, pero la fe nos permite ver la situación desde la perspectiva de Dios. Pablo, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: «Porque andamos por fe y no por vista». Andar por fe significa confiar en lo que Dios está haciendo, incluso cuando no podemos ver o entender completamente. Esto no significa ignorar la realidad o fingir que los problemas no existen, sino confiar en que Dios tiene un plan y que Él está trabajando a nuestro favor,
incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. La fe también nos da el valor para enfrentar lo desconocido. Muchas veces, el miedo se manifiesta con más fuerza cuando estamos ante algo que no podemos prever o controlar. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando la fe se vuelve aún más necesaria. Cuando Josué asumió el liderazgo de Israel tras la muerte de Moisés, enfrentó el enorme desafío de conducir al pueblo a la tierra prometida. Estaba ante enemigos poderosos, ciudades fortificadas y un futuro incierto. Pero Dios le dio una palabra de ánimo en Josué, capítulo 1, versículo 9. ¿No te he ordenado yo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo, por donde quiera que vayas. Josué podría haber sido dominado por el miedo, pero eligió confiar en la promesa de Dios y avanzar en fe. Como resultado, vio grandes victorias y el cumplimiento de las promesas de Dios para Israel. Un aspecto final que necesitamos destacar es que la fe no es solo para los momentos de crisis. La fe es un arma que debemos llevar diariamente, ya que el miedo puede manifestarse de diferentes maneras y en momentos inesperados. Es importante que nuestra fe sea constantemente alimentada por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para que podamos vencer el miedo de forma consistente, necesitamos estar profundamente enraizados en las Escrituras, meditando en las promesas de Dios y fortaleciendo nuestra confianza en Él. Cuanto más conocemos a Dios y sus promesas, más crece nuestra fe y más capacitados estamos para enfrentar cualquier situación con valentía y confianza. En conclusión, la fe es el arma más poderosa que tenemos para vencer el miedo. No es algo que surge automáticamente, sino que es una elección activa de confiar en Dios, independientemente de las circunstancias. La fe nos da valor, nos ayuda a ver más allá de las dificultades y nos conecta al poder de Dios, que es capaz de realizar lo imposible. Cuando ponemos nuestra fe en acción, el miedo pierde su poder sobre nosotros y somos capacitados para vivir una vida de confianza, esperanza y victoria en Cristo. Cuando decidimos poner nuestra fe por delante del miedo, los resultados son transformadores. La Biblia nos revela innumerables promesas y testimonios de cómo la confianza en Dios no solo nos libera del miedo, sino que también abre puertas a bendiciones, paz, milagros y una vida plena. Poner la fe en primer lugar es el principio que nos permite experimentar la plenitud del propósito de Dios en nuestras vidas. Vivir con fe es vivir con la convicción de que Dios está en control, independientemente de las circunstancias. Esto cambia nuestra manera de enfrentar los desafíos y nos permite ver la acción de Dios de maneras que, sin la fe, jamás experimentaríamos. Uno de los primeros resultados de poner la fe por delante del miedo es la liberación de la esclavitud emocional y espiritual que el miedo impone. El miedo nos encadena, nos limita y nos impide avanzar. Nos atrapa en una mentalidad de escasez, duda e inseguridad, y nos hace creer que estamos solos o que no somos capaces de vencer. Pero la fe rompe esas cadenas. Cuando confiamos en Dios, dejamos de ser esclavos del miedo y comenzamos a caminar en la libertad que Cristo nos ofrece. Como escribió el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La fe nos da acceso a esta libertad, recordándonos que somos hijos de Dios y que no necesitamos vivir encadenados por el miedo al fracaso, el miedo al futuro, el miedo a la pérdida. Todos estos miedos se disipan cuando reconocemos que Dios está en control y que, como nuestro Padre amoroso, Él cuida de nosotros y tiene lo mejor para nuestras vidas. Este reconocimiento nos libera para vivir plenamente, sin la opresión de las preocupaciones que el miedo trae. Cuando el miedo pierde su poder,
podemos vivir con valentía y confianza, sabiendo que nuestra seguridad está en Dios. Otro resultado poderoso de poner la fe por delante del miedo es que esto nos permite experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando somos dominados por el miedo, la ansiedad se apodera de nuestros corazones y mentes. Sin embargo, la fe nos da la certeza de que Dios está en control, lo que nos lleva a un estado de paz, incluso en medio de las tormentas de la vida. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos instruye: no estéis inquietos por cosa alguna, antes vuestras peticiones sean en todo conocidas delante de Dios por la oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es fruto de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. Cuando elegimos poner nuestra fe por delante del miedo, entregamos nuestras preocupaciones en manos de Dios, y a cambio recibimos su paz, que va más allá de nuestra comprensión. Aunque las circunstancias a nuestro alrededor no cambien de inmediato, lo que cambia es nuestro corazón. La paz de Dios guarda nuestros corazones y mentes, protegiéndonos de la ansiedad y el pánico. Es una paz sobrenatural, que viene directamente de Dios y que nos capacita para permanecer firmes, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor está en caos. Además de la paz, poner la fe por delante del miedo nos abre a vivir una vida de audacia y valentía. La fe nos da la confianza necesaria para tomar decisiones difíciles, enfrentar desafíos y avanzar hacia los planes de Dios para nuestras vidas. En Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios le dice a Josué: ¿no te he mandado yo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo, por donde quiera que andes. La audacia de Josué no provenía de su propia fuerza o habilidad, sino de su confianza en que Dios estaba con él. Cuando ponemos nuestra fe por delante del miedo, somos capaces de tomar decisiones audaces, sabiendo que Dios nos está guiando. Esta confianza nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con valentía, sabiendo que Dios está adelante, preparando el camino. Como resultado, vemos puertas abrirse, oportunidades surgir y las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida. Dios nos llama a una vida de audacia y valentía, y es la fe la que nos da esta capacidad de seguir adelante, incluso ante incertidumbres. Un ejemplo claro de esto es la historia de Gedeón, un hombre que inicialmente estaba lleno de miedo e inseguridad, pero que, al confiar en Dios, fue utilizado para liderar al pueblo de Israel en una victoria milagrosa sobre los madianitas. En Jueces, capítulo 6, versículos 11 a 14, encontramos a Gedeón escondiéndose en un lagar, con miedo de los madianitas. Pero Dios lo llama y le dice: «El Señor está contigo, hombre valiente». Inicialmente Gedeón duda de sí mismo y cuestiona cómo él, siendo el menor de su familia, podría ser usado por Dios. Sin embargo, al poner su fe en Dios, Gedeón fue transformado de un hombre temeroso a un líder valiente. Esta transformación solo fue posible porque decidió confiar en las palabras de Dios y poner la fe por delante del miedo. Además de darnos audacia, poner la fe por delante del miedo también resulta en milagros. Cuando confiamos en Dios y actuamos con fe, abrimos espacio para que Dios opere de maneras sobrenaturales en nuestras vidas. Uno de los ejemplos más conocidos de esto es el milagro de la apertura del Mar Rojo. En Éxodo, capítulo 14, el pueblo de Israel estaba acorralado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. El miedo se apoderó del pueblo, pero Moisés, lleno de fe, dijo: «No temáis, estad quietos y ved el salvamento del Señor, que hoy os hará». Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Y entonces Dios realizó un milagro extraordinario, abriendo el mar para que el pueblo de Israel cruzara en seguridad. Este milagro solo fue posible porque Moisés eligió confiar en Dios
y poner su fe por delante del miedo. Si Moisés hubiera cedido al miedo, el pueblo podría haber sucumbido ante el ejército egipcio. Pero la fe de Moisés abrió camino para uno de los mayores milagros registrados en las Escrituras. De la misma manera, cuando ponemos nuestra fe por delante del miedo, damos espacio para que Dios haga lo imposible en nuestras vidas. Lo que parecía un obstáculo insuperable, el Mar Rojo, se convirtió en una oportunidad para que Dios demostrara su poder y fidelidad. Poner la fe por delante del miedo también resulta en crecimiento espiritual. Cada vez que elegimos confiar en Dios en lugar de ceder al miedo, nuestra fe se fortalece. La fe es como un músculo que necesita ser ejercitado para crecer. En Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos recuerda que las tribulaciones producen perseverancia, y la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Cuando enfrentamos situaciones desafiantes con fe, crecemos en madurez espiritual y nos volvemos más fuertes en nuestra caminata con Dios. Este crecimiento no sucede de forma instantánea, sino a lo largo del tiempo, a medida que enfrentamos diferentes situaciones y elegimos poner nuestra confianza en Dios. Cada victoria sobre el miedo nos acerca más a Dios y nos enseña a depender de Él en todas las áreas de nuestras vidas. A medida que crecemos en fe, nos volvemos más sensibles a la voz de Dios, más confiados en sus promesas y más capaces de enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Otro resultado de poner la fe por delante del miedo es que nos convertimos en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Cuando elegimos vivir por fe, nuestra vida se convierte en un ejemplo para aquellos a nuestro alrededor. Otros pueden ver cómo Dios opera en nuestras vidas y cómo Él nos sostiene en medio de las dificultades. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos instruye: «Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Cuando vivimos por fe, reflejamos la luz de Dios al mundo y damos testimonio de su bondad. Nos convertimos en un ejemplo de cómo la fe puede vencer el miedo y nuestra vida se convierte en una oportunidad de evangelización y aliento para los demás. Las personas a nuestro alrededor, al ver nuestra confianza en Dios, son impactadas e inspiradas a también poner su fe en acción. Nuestra fe genera fe en los demás, y este testimonio vivo es una manera poderosa de glorificar a Dios. Finalmente, poner la fe por delante del miedo resulta en una vida llena de esperanza. La fe no solo nos ayuda a enfrentar los desafíos presentes, sino que también nos da esperanza para el futuro. Sabemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que, independientemente de las circunstancias, Él está en control. Si deseas fortalecer tu fe y vivir de manera victoriosa, incluso ante los desafíos, quiero invitarte a conocer mi devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Con Él encontrarás la paz y la fuerza necesarias para superar el miedo y enfrentar cada día con confianza. Este devocional fue creado para ayudarte a desarrollar una práctica de oración consistente y profunda, donde cada momento de oración se transforma en una oportunidad de experimentar la presencia y el poder de Dios, trayendo claridad, propósito y equilibrio para tu vida espiritual y personal. Si quieres descargarlo ahora en tu celular, haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descárgalo ahora mismo. Cuando hablamos de enfrentar el miedo y la oposición con fe, no hay mayor ejemplo que el de Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús fue confrontado por innumerables desafíos, persecuciones, intentos de desacreditarlo e incluso amenazas a su vida. A pesar de toda la oposición que enfrentó, mantuvo una confianza inquebrantable en el Padre, nunca permitiendo que el miedo lo dominara. La vida de Jesús nos enseña no solo cómo enfrentar los momentos de dificultad, sino también cómo confiar plenamente en Dios, incluso en las situaciones más aterradoras e inciertas.
Desde el inicio de su ministerio, Jesús sabía que enfrentaría oposición. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, nos dice: «Vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron». El rechazo de aquellos que deberían haber sido los primeros en reconocer al Mesías fue uno de los primeros obstáculos que Jesús encontró. Sin embargo, no permitió que este rechazo lo desviara de su misión. Jesús no actuó con miedo o desánimo, sino con confianza en que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Esta certeza de propósito es algo que todos podemos aprender a aplicar en nuestras propias vidas, especialmente cuando somos confrontados por oposición o críticas. Uno de los momentos más marcantes en que Jesús enfrentó la oposición de forma directa fue en el desierto, justo después de su bautismo. En Mateo, capítulo 4, versículos 1 a 11, leemos sobre la tentación de Jesús en el desierto. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, el diablo se acercó a Jesús con 3 tentaciones diferentes, intentando desviar su propósito. Jesús, sin embargo, resistió cada tentación, no con miedo, sino con la palabra de Dios. A cada intento del enemigo, Jesús respondió con las Escrituras diciendo: «Está escrito». Este ejemplo nos enseña que, ante la oposición, el miedo no debe ser nuestra respuesta. En cambio, debemos apoyarnos en la palabra de Dios, como lo hizo Jesús, para fortalecernos y resistir los embates del enemigo. La confianza de Jesús en el Padre fue inquebrantable, incluso cuando el enemigo intentó usar las propias Escrituras para confundirlo. En la segunda tentación, el diablo dijo a Jesús: «Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles dará órdenes a tu respecto, y te tomarán en las manos, para que nunca tropieces en piedra alguna». Mateo capítulo 4, versículos 6 y 7. El enemigo intentó distorsionar las Escrituras para que Jesús actuara con miedo o presunción, pero Jesús sabía que no era el momento de probar su poder o desafiar al Padre. Su confianza en Dios era total, y él respondió: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». Este episodio en el desierto es uno de los mayores ejemplos de cómo Jesús enfrentó la oposición espiritual sin miedo, confiando completamente en Dios. Muchas veces, el enemigo intentará desviar nuestra atención, haciéndonos cuestionar nuestra fe o distorsionando la verdad. Sin embargo, al igual que Jesús, podemos resistir el miedo y la confusión permaneciendo anclados en la palabra de Dios y confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. Además de la oposición espiritual, Jesús también enfrentó oposición de los líderes religiosos de su época. Los fariseos, saduceos y otros líderes religiosos frecuentemente intentaban desacreditar a Jesús, probándolo con preguntas capciosas y acusaciones falsas. Uno de los momentos en que esto se hace evidente es en Mateo, capítulo 22, versículo 15, cuando los fariseos intentan atrapar a Jesús en sus palabras, preguntando si era lícito pagar tributo a César. Esperaban que Jesús dijera algo que pudiera ser usado en su contra. Pero Jesús, con sabiduría divina, respondió: «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Mateo capítulo 22, versículo 21. No permitió que el miedo o la presión lo llevaran a responder precipitadamente, sino que confió en el discernimiento dado por Dios. Jesús sabía que la oposición sería parte de su ministerio, pero nunca huyó de ella. En lugar de eso, enfrentó cada desafío con firmeza, mostrando que la verdadera fe no retrocede ante las dificultades. También sabía que su llamado no era para agradar a los hombres, sino para hacer la voluntad del Padre. En Juan, capítulo 5, versículo 30, Jesús dice: «No puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió». Este compromiso de hacer la voluntad de Dios
es lo que le dio a Jesús la fuerza para enfrentar la oposición con confianza. El ejemplo de Jesús nos enseña que la oposición, ya sea espiritual, social o personal, nunca debe ser motivo para desistir de nuestro llamado o misión. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y buscamos hacer su voluntad, podemos enfrentar cualquier desafío, tal como lo hizo Jesús. La certeza de que estamos siguiendo el plan de Dios nos da valor para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra nuestra. Otro momento crucial en el que Jesús enfrentó oposición fue durante su última semana en Jerusalén, conocida como la Semana de la Pasión. A medida que se acercaba el tiempo de su crucifixión, Jesús sabía que enfrentaría sufrimiento y muerte. Sin embargo, incluso sabiendo lo que venía, no huyó. En lugar de eso, se dirigió valientemente a Jerusalén, donde sabía que sería traicionado y entregado a las autoridades. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51, leemos: Y aconteció que al cumplirse los días para su asunción, manifestó firme propósito de ir a Jerusalén. Esta firmeza de propósito ante la oposición y el sufrimiento inminente es un ejemplo poderoso de cómo Jesús no permitió que el miedo lo impidiera cumplir su misión. Uno de los momentos más íntimos e intensos en que Jesús demostró su confianza en el Padre fue en el jardín de Getsemaní, en la noche en que fue traicionado. Sabiendo que su prisión y crucifixión estaban próximas, Jesús se retiró a orar. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 a 46, nos da una visión clara de la agonía que Jesús experimentó en ese momento. Él dijo a sus discípulos: Mi alma está llena de tristeza hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En su oración, Jesús clamó al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. No obstante, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo, capítulo 26, versículo 39. En ese momento vemos tanto la humanidad de Jesús, que sentía el peso de lo que estaba por venir, como su completa sumisión a la voluntad de Dios. A pesar del miedo y la angustia, Jesús no huyó de su destino. Se entregó a la voluntad del Padre, confiando en que, aunque el camino fuera doloroso, el propósito de Dios se cumpliría. Esta confianza absoluta es lo que permitió que Jesús enfrentara la cruz, no con desesperación, sino con fe. En Hebreos, capítulo 12, versículo 2, leemos: Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo que le estaba propuesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sabía que la cruz era parte del plan de redención y que a través de su sacrificio traería salvación a la humanidad. Su confianza en el Padre era tan grande que soportó el dolor, la vergüenza y la oposición, sabiendo que la victoria estaba garantizada. Este ejemplo de Jesús en Getsemaní es particularmente poderoso porque nos muestra que la fe y la confianza en Dios no significan ausencia de dolor o miedo, sino la elección de confiar en Dios a pesar de ellos. Jesús nos enseña que, incluso cuando el camino es difícil, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Al igual que Jesús, somos llamados a entregar nuestros miedos y preocupaciones en manos del Padre, sabiendo que Él está en control y que su voluntad es siempre perfecta. Finalmente, el mayor acto de fe y confianza de Jesús ante la oposición fue su muerte en la cruz. Al ser crucificado, Jesús enfrentó no solo el dolor físico, sino también la humillación y el rechazo. En Mateo capítulo 27, versículos 39 a 43, leemos sobre las burlas de aquellos que pasaban junto a la cruz, diciendo: Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A pesar de esta humillación pública, Jesús permaneció firme, sabiendo que su muerte tenía un propósito mayor. Podía haber elegido descender de la cruz y probar su poder, pero su confianza en el plan de Dios era más grande que el deseo de vindicación inmediata.
En sus últimas palabras en la cruz, Jesús demostró una vez más su total confianza en el Padre. En Lucas, capítulo 23, versículo 46, leemos: Y clamando Jesús con gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Incluso en el momento de su muerte, Jesús confió su espíritu al Padre, sabiendo que la muerte no sería el fin, sino el cumplimiento del plan de redención que Dios había preparado. Esta confianza absoluta de Jesús en Dios, incluso frente a la muerte, es un ejemplo extraordinario de fe inquebrantable. Sabía que, a pesar del dolor y la oposición que estaba enfrentando, el propósito de Dios prevalecería. Su entrega final en manos del Padre nos muestra que, independientemente de las circunstancias que enfrentamos, podemos confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas, incluso sobre la muerte. El acto de Jesús de entregar su espíritu al Padre fue el punto culminante de su confianza en el plan eterno de Dios. No luchó contra lo que estaba sucediendo, sino que, con una fe firme, se entregó al cumplimiento de la voluntad del Padre. La muerte de Jesús no fue un fracaso, sino la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Como Pablo explica en Filipenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La obediencia de Jesús al plan de Dios, incluso ante la oposición más extrema, resultó en su exaltación y en nuestra salvación. Este momento nos enseña que, cuando ponemos nuestra fe por delante del miedo y la oposición, podemos confiar en que Dios está realizando un propósito mayor, incluso si no podemos verlo inmediatamente. Para los discípulos y los que estaban presentes en la crucifixión, parecía que todo estaba perdido. Pero 3 días después, la resurrección de Jesús reveló que el plan de Dios era mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. En Romanos, capítulo 6, versículo 9, Pablo afirma: sabiendo que, habiendo sido resucitado de los muertos, Cristo ya no muere, la muerte ya no tiene dominio sobre él. La resurrección es la prueba final de que la fe en Dios siempre es recompensada. Jesús, al enfrentar la oposición y el miedo con confianza absoluta en el Padre, no solo venció la muerte, sino que también trajo vida y esperanza eterna a todos los que creen. Su victoria nos da la certeza de que, cuando enfrentamos oposiciones en nuestras propias vidas, podemos confiar en que Dios es capaz de transformar cualquier situación, por más difícil que parezca. El ejemplo de Jesús ante la oposición nos enseña que la fe en Dios nos capacita para soportar cualquier adversidad. Nos mostró que el camino de la obediencia y la confianza en Dios, incluso ante situaciones que nos causan miedo o sufrimiento, siempre es el camino correcto. La vida de Jesús nos alienta a vivir con la certeza de que, cuando confiamos en el plan de Dios, el resultado siempre será glorioso, incluso si no podemos ver el desenlace inmediato. Al igual que Jesús confió en el Padre hasta el final, somos llamados a hacer lo mismo, sabiendo que Dios siempre tiene un propósito mayor en todo lo que enfrentamos. En resumen, Jesús es el ejemplo supremo de cómo enfrentar la oposición con fe. Enfrentó desafíos espirituales, sociales y hasta físicos, con una confianza inquebrantable en el Padre. Su vida nos muestra que, incluso cuando el miedo y el dolor están presentes, la fe en Dios es capaz de sustentarnos y guiarnos hasta el cumplimiento del propósito divino. Así como Jesús superó la muerte y fue exaltado, nosotros también, cuando ponemos nuestra fe por delante del miedo, veremos la victoria de Dios manifestarse en nuestras vidas, en el tiempo y de la manera que Él planeó. Al reflexionar sobre todo lo que hemos visto hasta aquí, queda claro que poner la fe por delante del miedo es más que una elección. Es un estilo de vida basado en la confianza absoluta en Dios y en sus promesas.
La Biblia nos enseña repetidamente que, aunque el miedo forme parte de nuestra experiencia humana, nunca debe ser el factor dominante en nuestras decisiones o en nuestra caminata espiritual. Dios nos llama a vivir una vida de fe, una vida que esté anclada en la certeza de que Él está en control y que nada escapa a su soberanía. Jesús es el ejemplo supremo de cómo enfrentar los desafíos, el miedo y la oposición con fe. Nos mostró, a través de su vida, que confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros, es la clave para vivir de acuerdo con el plan divino. La fe de Jesús en cada paso de su ministerio nos enseña que, así como Él confió en el Padre hasta el final, estamos llamados a hacer lo mismo, independientemente de las circunstancias. En la práctica, esto significa que, en nuestras vidas cotidianas, debemos aplicar los mismos principios de fe que Jesús nos demostró. Cuando enfrentamos dificultades, incertidumbres o miedos, debemos recordar las palabras de Jesús y confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. Como está escrito en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. Esta promesa es un ancla para nuestra fe, asegurándonos que, incluso en medio del caos, Dios tiene un plan. Una de las formas más prácticas de aplicar la fe en nuestra vida diaria es a través de la oración. Cuando oramos, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios y entregándole nuestros miedos y preocupaciones. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos anima a no estar ansiosos, sino a llevar todas nuestras preocupaciones a Dios en oración, con acción de gracias. El resultado, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La oración, por lo tanto, es un medio por el cual renovamos nuestra fe y encontramos paz, incluso en medio de situaciones aterradoras o inciertas. Otra aplicación práctica es recordarnos constantemente las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará, como está en Hebreos capítulo 13, versículo 5. De ninguna manera te dejaré, nunca jamás te abandonaré. Meditar en estas promesas, memorizar versículos que hablan sobre el cuidado y la protección de Dios y traerlos a la mente en momentos de miedo, puede fortalecer nuestra fe y ayudarnos a mantener la confianza en Dios. También debemos aprender a actuar con valentía, tal como lo hizo Jesús, incluso cuando la oposición parezca grande. La fe nos impulsa a dar pasos de obediencia, incluso cuando no podemos ver lo que hay delante de nosotros. Josué, capítulo 1, versículo 9, es un ejemplo de cómo Dios nos anima a ser fuertes y valientes. ¿No te he mandado yo? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo, por donde quiera que andes. Así como Josué fue llamado a confiar en Dios y avanzar, nosotros también estamos llamados a seguir adelante, sabiendo que Dios va delante de nosotros, preparando el camino. Por último, necesitamos reconocer que la fe es un proceso continuo. No es algo que ejercemos una vez y olvidamos, sino un desarrollo diario. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos recuerda que, sin fe, es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, cada día debemos buscar fortalecer nuestra fe a través de la oración, la lectura de las Escrituras y la obediencia a Dios. Cuanto más confiamos en Él, más vemos su poder en acción en nuestras vidas y más somos capacitados para vencer el miedo. En conclusión, poner la fe por delante del miedo es un desafío, pero también es un llamado divino. Dios nos invita a confiar en Él en todo momento, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Y la gran verdad es que cuando vivimos por fe, descubrimos que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Él nos sostiene, nos guía y nos fortalece en todas las situaciones.
Al igual que Jesús, podemos enfrentar la oposición y el miedo con la confianza de que Dios está con nosotros y que, al final, la victoria está garantizada. Antes de finalizar el video, me gustaría invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos del día a día con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu vida diaria. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en este camino. Así que, haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que pueden necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de estas personas. No te olvides de suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida. Y hasta el próximo video. Quédate con Dios.